El señor Peña le pide medio minuto más al presidente para meterse conmigo. Busque usted en el diccionario lo que es difamar y verá usted que se parece muchísimo a lo que hace todos los días Foro Asturias en esta Cámara. No precisamente este diputado, que lo que hace es discrepar con usted, pero no difamar, señor Peña. Y claro, sí, usted es un viejo sindicalista. Yo, por supuesto, el Partido Socialista es el que ataca a los sindicatos. Esa es la credibilidad que también tiene Foro Asturias. Mire, hablando ahora en serio, este grupo parlamentario respeta perfectamente lo que es una reivindicación sindical, sabe lo que es una reivindicación de la Junta de Personal docente no docente y respeta también la legitimidad de los grupos parlamentarios o de un grupo parlamentario para traerlo aquí. A la vez decimos, y ya lo dijimos, que la misma legitimidad tiene el Gobierno para defender lo que es el interés general, es su función, y también creo que la función de esta Junta General es defender precisamente ese interés general, por muy legítimo que sea el interés que defienden unos sindicatos, en este caso que respetamos, y que además tienen que presentarse a elecciones y demás, y tienen sus intereses plenamente legítimos, como decimos. Y quería hacer también alguna aclaración previa, y parece que es necesario volver a repetirlo porque se dice que es confundir. Yo creo que distinguir entre plantilla docente o plantilla de centro y lo que es la plantilla en función de necesidades específicas, que es aquella que se constituye en los meses de septiembre a través de necesidades objetivas y reales de cada curso escolar, no es decir la verdad, y eso conforma lo que es la plantilla total y funcional. Y no se puede confundir una y otra vez o negar la existencia de un segundo momento para la definición de las plantillas definitivas de los centros. Para saber realmente los efectivos docentes, y lo repito, es necesario esperar a los meses de septiembre y octubre, en los que ya se conoce con exactitud el número de grupos, las asignaturas elegidas, las necesidades educativas y, en consecuencia, el profesorado real necesario. ¿Y cómo se ha elaborado esta propuesta de plantilla? Bueno, ya se ha explicado aquí también, pero se olvida muchas veces porque se habla incluso de capricho, que lo elaboran funcionarios, los mismos que los elaboraron en años anteriores, según unos datos y criterios, y los repito: alumnos, número de grupos, previsión de crecimiento, situación funcionarial de cada uno de los profesores de la plantilla de un centro, asignaturas, horas necesarias para cada una de las áreas o asignaturas, reducciones horarias por itinerancias del profesorado y los informes del Servicio de Inspección Educativa. Nada de capricho y cosas parecidas que se ha dicho aquí. Y entrando concretamente en los puntos de la moción, el punto primero, estamos de acuerdo, pero es que la consejera ya ha dicho aquí en la interpelación que se cumplen y se respetan los criterios recogidos en los acuerdos sindicales de septiembre de 2000 para educación infantil y primaria y de marzo de 2002 para el caso de educación secundaria, acuerdos sindicales firmados con gobiernos socialistas, y a excepción de la circunstancia basada en la normativa estatal básica posterior a la firma de estos acuerdos, que es el Real Decreto 1594/2011, que en su artículo 3.3 estipula que los maestros con las especialidades tanto de las diferentes lenguas extranjeras como educación física y música pueden desarrollar tutorías en educación primaria. Se ha tomado como criterio general el de asignar como mínimo un maestro o maestra por cada unidad autorizada en el centro, de manera que todas las unidades tengan garantizada la figura de tutor o tutora de ese grupo. El punto segundo, no podemos estar de acuerdo con ese punto, porque además creemos que perjudicaría al profesorado asturiano. Si esas plazas no se amortizan, sería obligatorio sacarlas en la próxima convocatoria al concurso de traslados, que, cabe recordar, es de ámbito estatal y serán irremediablemente cubiertas por profesorado proveniente de otras comunidades, en lugar de ser adjudicadas a profesorado interino de las listas de Asturias. Y un matiz importante: no se amortizan por jubilación sin más. Se mantienen si se cumplen los requisitos de plantilla y en esos casos no se amortizan, como ustedes saben. Y el tercer punto, estamos de acuerdo por un doble motivo. Está previsto de manera textual, tal y como se recoge en la iniciativa, en el acuerdo sindical de primaria, y como este Gobierno cumple los acuerdos sindicales, repito, en la medida de lo posible ya se está cumpliendo. Sí que quiero matizar que no hay que olvidar que el acuerdo contempla las itinerancias y la existencia de profesorado compartido, y que hay circunstancias en que esto es inevitable. Por ejemplo, en los 29 CRAS que existen en Asturias, ¿cómo es posible establecer una plantilla en un CRAS sin que existan itinerancias? Pongo ese ejemplo. Y el proceso de negociación estuvo abierto, lo saben ustedes. El 20 de febrero se pidió a las organizaciones sindicales que aporten aquellas alegaciones a la plantilla. Es decir, los sindicatos legítimamente se levantaron de la mesa, no fue el Gobierno del Principado de Asturias quien rompió la negociación. Y el cuarto punto, no suprimir unidades. Bueno, hay que aclarar que este apartado incide sobre todo en lo que es educación de 3 años, y yo
los criterios ya se ha dicho, los mismos que se utilizaron en la época de Foro, por cierto, que ahora viene aquí a disimular. El Gobierno de Foro Asturias, cuando tuvo la oportunidad de planificar y de hacer esta planificación de plantillas, utilizó los mismos criterios. Ahora va a apoyar aquí cosas distintas y nuevamente se demuestra lo que hizo en el Gobierno y lo que dice ahora. Sobre la cuestión de los criterios, la Consejería hace una estimación de las unidades necesarias en función de las solicitudes recibidas por el centro en los últimos años, las pondera en función de los datos de SADEI sobre población y la población susceptible de escolarización. Y miren, los datos son tozudos. En 2014-2015, cálculos de SADEI para este curso, 2014-2015, 7.698 alumnos de 3 años. Por tanto, 496 potenciales matriculados menos que el curso 2013-2014. Y estos son datos de SADEI, y podría decir lo que es el curso 2013-2014, 7.659 alumnos de 3 años, el curso 2012-2013, 8.062, y la matrícula actual en infantil, en centros públicos, es infantil de 5 años, 5.819, infantil de 4 años, 5.597, infantil de 3 años, 5.193. El descenso está en los datos de SADEI, no se los inventa el Gobierno ni este grupo parlamentario. Y, por supuesto, bueno, ustedes son los portavoces del descontento, es normal que se haga así, pero no se debe de desdeñar. Aquí se han hecho alusiones al proceso de alegaciones de los centros, de que el 77% de los centros se han mostrado conformes con la propuesta realizada por la Consejería. Podría decir también aquí algunas de las cosas de las que no se hablan, que se están haciendo en Asturias y no se hacen en otras comunidades, o de las medidas para el mantenimiento de la calidad del sistema educativo asturiano. Lo dije en mi anterior intervención, el apoyo a la escuela rural, con la ratio en 4 alumnos, la mejor de España, no vamos a compararlos con los 10 de la campeona de los recortes de Castilla-La Mancha, el mantenimiento de las ratios. Somos de las pocas comunidades que mantenemos no solo las ratios establecidas en la LOE, sino que en algunos casos nos situamos incluso por debajo de estas, y estos son datos objetivos. Mantenemos en los centros las medidas de atención a la diversidad previstas en los acuerdos sindicales, y la portavoz de Izquierda Unida aludía a la agenda social del Gobierno remitida a los grupos parlamentarios. Pues sí, estamos orgullosos de esa agenda social, y en esa le pondré 2 ejemplos. Se va a llevar a cabo una reducción progresiva de la ratio de educación infantil, fijándola en un máximo de 23 alumnos por grupo, y se va a incrementar a partir del próximo curso la dotación de unidades de orientación en los centros de primaria de forma progresiva, curso a curso, hasta 2018. Y esto supondrá la creación de nuevas plazas de orientadores que se incorporen a esos puestos. Y en el análisis de la portavoz de Izquierda Unida, que comparto en parte, tengo que decir que en parte porque tiene una parte coja, ¿no? Y yo creo que eso responde también a los compañeros de viaje en esta iniciativa, ¿no? Señoría, vaya concluyendo. No hablar de los recortes del año 2012 del Gobierno del Estado, del Partido Popular y de Foro Asturias, no hablar de la caída de financiación de Asturias, no hablar de la última perpetrada por el Partido Popular de la reforma local, no hablar de las medidas en la tasa de reposición que inciden en la posibilidad de crear plazas y de hacer convocatorias, no hablar del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que obliga a Asturias, y no hablar de los partidos que no apoyaron el presupuesto que necesitaba Asturias. Yo creo que es hacer un análisis sesgado e incompleto. Muchas gracias.